Hola, bienvenidos al video explicativo de la clase inaugural del ramo de Endodoncia 1, Introducción a la Endodoncia. ¿Qué es la endodoncia? Del griego la etimología endodentro, odoncia, odontón, dentro del diente. Pero básicamente la endodoncia es la especialidad que busca mantener piezas dentarias en boca a través entonces de la prevención, pero también busca dar una causa, un causante, a qué es lo que afecta y cómo afecta esto al órgano pulpar, al complejo pulpodentinario y a los tejidos periapicales. Entonces, a través de estos causantes, entrega diagnósticos que nos dirán si este diente puede ser tratado o no, si requiere de tratamiento entonces. Y entonces al final va a proveer de un tratamiento específico para una pieza dentaria que requiera entonces mantenerse en boca a través de un tratamiento endodóntico convencional o especial. Entonces, como les decía, se busca dar un diagnóstico, es decir, estar seguros de que ese diente necesita de tratamiento endodóntico, y esto basado en el examen clínico y en exámenes complementarios como son la radiografía o el combin hoy en día. Una vez que estamos seguros entonces de que ese diente podemos proveerle de tratamiento endodóntico y lo requiere, se realiza un acceso, entonces es una perforación que comunica el exterior del diente con el interior de este, con cámara y conductos, sistema de conductos. Esta perforación, este acceso, es la llamada trepanación endodóntica o acceso endodóntico. Una vez que tenemos este acceso, procedemos a realizar la llamada preparación quimiomecánica, teniendo entonces, habiéndonos asegurado de que sabemos la longitud de este diente a través de una conductometría. La preparación quimiomecánica básicamente es el vaciamiento, la eliminación de todo lo que está en el interior de los conductos, el tejido orgánico contaminado, bacterias y sus subproductos. Esto es a través de maniobras mecánicas por instrumentos endodónticos y sustancias químicas, irrigadores, sustancias entonces químicas que ayudarán a la desinfección del interior de los conductos. Una vez que tenemos esto, podemos entonces realizar la llamada obturación endodóntica, que es este sello del interior del conducto, que esto vemos acá como imagen radiopaca dentro de la raíz del diente. Y entonces tenemos un sello que impide el paso de microorganismos tanto desde la cavidad bucal como desde el exterior de la pieza dentaria hacia el interior de los conductos. Eliminamos con esto entonces este nicho ecológico, este nicho donde se pueden resguardar y reproducir en número las bacterias y microorganismos dentro del interior de los conductos. Hasta aquí entonces tenemos esto que se ha ido desarrollando en la historia de la humanidad como descubrimiento, como un invento, como un invento para poder mantener sus piezas dentarias. Para haber llegado a esto, el ser humano ha pasado por toda una historia. Tenemos una prehistoria y tenemos una época de empirismo, básicamente. Un empirismo que dura del siglo I después de Cristo hasta 1910, principios del siglo XX. Una época de la infección focal de 1910 a 1928, un resurgimiento de la endodoncia de 28 a 36, una concreción de la endodoncia, una simplificación de la endodoncia y lo que tenemos hoy en día. Básicamente esto es un resumen de toda la historia y dividido en cada una de sus partes. Pero hablaremos en general, generalidades sobre lo que ha sucedido históricamente. Bueno, podemos ver en esta imagen a un personaje de la antigüedad, de la prehistoria, un grabado maya, que con un torno basado en cuerdas realiza un trabajo, una perforación, un desgaste en las piezas anteros superiores
de un paciente que se realiza una especie de aislamiento con su dedo. Entonces ya el ser humano en esa época buscaba hacer algún tipo de tratamiento, quizás para darle una apariencia feroz, una apariencia de poder o una apariencia estética para poder tener acceso a reproducirse. Pero también ese mismo personaje, ese mismo ser humano de la antigüedad, busca mantener sus piezas dentarias no solo por fines estéticos, sino por funcionales, poder mantener entonces una alimentación adecuada y con esto sobrevivencia. Entonces vemos que incluso se atreve desde hacer una férula, como veía en la diapositiva anterior, como también hay tomar conchas de moluscos, tallarlas e introducirlas en alvéolos post-extracción, que incluso podemos ver una suerte de integración en el hueso. Entonces este ser humano, en esta época empírica, en que se transfiere el conocimiento que de lo que va resultando, se va dejando de lado lo que no resulta, se va utilizando entonces distintas formas, terapias de tratamiento para mantener dientes en boca, donde generalmente la clase de poder, la clase adinerada, tiene acceso, como vemos acá, estas láminas de oro, que es una suerte de puente ferulizado, busca entonces mantener esa pieza dentaria perdida. También realizan estudios como Besalio para el interior de los conductos, estudios anatómicos del interior de cámara y conducto. Pero básicamente la ley que imperaba en aquellos años y durante todo, toda la, hasta el siglo XX, durante 1900 años, fue la ley del alicate, la ley del forceps, es decir, la extracción. Y nuestros antepasados, este personaje, el extractor, el flebótomo, el barbero, que llega a las plazas y realiza extracciones, es lo que más se practica en toda la población. Podemos hablar entonces que más tarde Leeuwenhoek nos habla de que hay unos microorganismos, unos organismos móviles en saliva e incluso en muestras del interior de sus conductos, de un diente, el interior del diente. Entonces, en Estados Unidos se comienza a desarrollar una endodoncia primitiva con estos conocimientos empíricos y Maynard nos dice que ocupando resortes de relojería los introducen en el conducto para poder proveer de vaciamiento del conducto. Entonces, una, una idea revolucionaria para la época y que comienza a darle forma al tratamiento endodóntico. Horace Wells, dentista estadounidense, introduce el óxido nitroso para proveer de analgesia y anestesia general en los tratamientos odontológicos. Barnum nos habla más tarde de poder utilizar una goma dique, estamos hablando de principios del siglo XIX, es decir, proveer barreras entonces que puedan nos permitan actuar de mejor manera, realizar este tratamiento, no solo el endodóntico, sino otras acciones odontológicas que permitan entonces realizar de mejor manera, como les decía, este tratamiento. Ya entonces en esos tiempos estamos hablando de barreras, algo que hoy en día cobra importancia y que los odontólogos somos y estamos capacitados para dar mucha información sobre esto. Edmund Kells introduce entonces fines del siglo XIX la radiografía en odontología y esto ayuda entonces a mejorar el procedimiento endodóntico. Willoughby Miller, fines del siglo XIX, descubre que existen microorganismos y que estos son los causantes de las infecciones y no es un gusano ni espíritus malignos los que producen el dolor dentario ni las infecciones bucales. Él es el padre de la endodoncia y a él debemos conceptos como necrosis pulpar, gangrena pulpar. Entonces la bacteriología cobra importancia en ese momento y comienza la llamada era germicida, una era entonces donde se utiliza todo tipo de medicamentos
para poder eliminar estos microorganismos, estas bacterias, pero sin tener en cuenta la biología del paciente, lo que hace que la profesión médica, los médicos como Hunter, Billings, Rosenau, atacan a la odontología y atacan especialmente a la endodoncia de ser causantes de infinidad de patologías médicas. Ellos hablan del concepto de infección focal, que no es otra que abrir brechas, en este caso en las piezas dentarias, proveer una comunicación para el libre paso de microorganismos y que estos microorganismos al entrar en los tejidos periapicales se diseminan vía bacteremias entonces que se traducen en que estos microorganismos lleguen a organismos focos, a organismos target, donde causan patologías médicas como artritis, eh, endocarditis y otras patologías médicas. Es así entonces que la endodoncia se ve prácticamente eliminada de la enseñanza en escuelas de odontología. Y la odontología se dedica básicamente a realizar extracciones, ya que toda pieza dentaria a la cual se le practicaba algún tipo de restauración u operatoria o prótesis, estaba proveyéndosele de una brecha, una apertura de esa dentina que comunicaba entonces el paso de microorganismos con pulpa y periodonto y torrente sanguíneo. Es así entonces que la endodoncia sufre una decadencia, pero se traduce como toda decadencia en que se estudia, se comienza a mejorar los procedimientos. Esto finaliza entonces con que Louis Grossman, el llamado padre de la endodoncia, propone toda una serie de protocolos, nuevos medicamentos. Él realiza entonces todo el ajuste final de toda una época de prácticamente 80 años, donde tuvo que retornarse al método científico y se pudiese concretar. Como vemos en esta otra fotografía, Kratler realiza toda una simplificación de los instrumentos endodónticos para poder llevar a cabo este tratamiento y dándole efectividad. Es así entonces que podemos dar descrédito hoy en día a la teoría de la infección focal, basado principalmente, uno, en que existen pacientes con infecciones periapicales, con focos infecciosos dentarios que no han sido tratados y que no tienen enfermedades o patologías en el resto del organismo. Existen pacientes con patologías médicas que no tienen focos infecciosos. Científicamente hablando, en el método científico, la endodoncia ha demostrado ser efectiva para la eliminación de focos infecciosos. Por lo tanto, el descrédito va porque uno primero que nada se elimina el empirismo, porque lo que buscaron los médicos Hunter, Rosenau y Billings fue basado en empirismo y no en método científico. Al día de hoy, cualquier bacteremia que va desde cepillarse los dientes, mascar una manzana, provocar algún sangramiento de encías, podría provocar una bacteremia. Si es que todas esas bacterias que están en boca entran y se producen estas bacterias transitorias, estaríamos llenos de infecciones focales. Por lo tanto, lógicamente y científicamente hablando, basados en el método científico, debemos decir que todas estas teorías de infección focal y hoy día de
odontología neurofocal son teorías empíricas no basadas en el método científico, por lo tanto, no las debemos aceptar en un contexto universitario. Hoy en día entonces la endodoncia está concretada, ha resurgido y ha mejorado. Se ha digitalizado y hemos incluido mejoras científicas como es el localizador electrónico apical que nos ayuda a medir la longitud de estas piezas dentarias. Básicamente, tenemos nuevas aleaciones metálicas que se pueden adaptar de mejor manera al interior de conductos, dando una mejor preparación quimiomecánica. Y también el estudio de la genética, el estudio del genoma bacteriano, va a proporcionar en algún futuro mejoras en algunas fallas que tenemos como endodoncia para poder tratar infecciones que ocurren exteriormente a la pieza dentaria y especialmente en biofilms adheridos al periápice. Y en eso está entonces hoy en día la endodoncia como búsqueda entonces de una especialidad que ya ha logrado una concreción en la humanidad y que busca entonces mejorar sus posibilidades de tratamiento. En resumen, una endodoncia fundamentalmente necesita de proporcionar un diagnóstico para poder llevarla a cabo o no llevarla a cabo. Debemos como primer paso tener un acceso endodóntico que es la trepanación, poder medir ese diente con una conductometría, poder irrigar, lavar, instrumentar, vaciar el contenido del conducto, finalmente obturarlo y entre las sesiones endodónticas utilizar medicamentos para controlar y eliminar bacterias que pueden haber quedado con nuestras maniobras de preparación quimiomecánica. Para finalmente realizar una restauración, una reconstrucción de la pieza que pueda devolverle la función y que además pueda proteger este tratamiento endodóntico, este sellado, esta obturación de conducto pueda ser protegida. Y a su vez debemos realizar control radiográfico, control clínico de nuestros tratamientos con el paso del tiempo. En un siguiente video explicativo veremos indicaciones en endodoncia PowerPoint. Gracias.